Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio de vectores en el espacio. Nos están pidiendo entonces hallar la tensión de cada una de estas cuerdas que soportan a esta caja. Bueno, entonces para calcular esto que nos están pidiendo, lo que vamos a hacer es aplicar los conceptos de vectores unitarios. Pero antes de comenzar con eso, lo primero que debemos de realizar es analizar la situación física que aquí tenemos. Si observamos, pues tenemos esta caja que se encuentra en equilibrio. Por lo cual, para que esta caja no caiga, lo que van a hacer estos tres cables, el cable AB, AC y AD, es jalar con una fuerza hacia arriba, contrarrestando lo que es el peso de esta caja, que como aquí nos indican, es de 500 newtons. Y este peso, pues va hacia abajo. Y voy de una vez dibujando estas fuerzas que he mencionado. Entonces tenemos el peso que está actuando en este punto, ya que aquí pues tenemos amarrada nuestra caja, y este peso va hacia abajo y es igual a 500 newtons. Ahora la tensión de la cuerda AB pues va hacia arriba, es decir, vamos a tener aquí lo siguiente. De hecho, para cada una de las cuerdas. Ya este primer vector que nos representa la tensión del cable AB, lo voy a denotar de la siguiente manera. Para el siguiente, de una forma similar, voy a tener lo siguiente. Y para esta otra, pues también lo voy a hacer de una manera similar. Ahora aquí debemos de tener algo en cuenta. Cada una de estas tensiones de los cables va a tener la dirección, por ejemplo, aquí del punto A al punto B. Yo puedo construir un vector que va del punto A al punto B y va a tener este vector la misma dirección que la tensión del cable AB. De la misma manera, si yo construyo un vector que va del punto A al punto C, pues este va a tener la misma dirección que el vector que nos representa la tensión de este cable. Y de la misma manera para el otro. Es decir, para el cable que va de A a B. Si construyo yo este vector, va a tener la misma dirección pues que la tensión de este cable. Y así para todos los demás cables. Es decir, ahora el vector que yo puedo formar del punto A al punto C también va a tener la misma dirección que la tensión de este cable. Y así para el otro. Entonces hasta aquí ya tenemos algo muy importante. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Fíjense bien. Como tenemos esta situación de que este vector AB va a tener la misma dirección que el vector de la tensión del cable, y así para todos los demás, se va a cumplir lo siguiente. Que el vector unitario, por ejemplo, para este primer cable, el cable que va de A a B, debe de ser igual al vector unitario que, del vector que va del punto A al punto B. Y así también para todos los otros cables, es decir, bien, pues hasta aquí estamos construyendo qué es lo que vamos a utilizar para determinar la tensión de cada uno de los cables. Ahora, también debemos de recordar lo siguiente. Si tenemos un vector, que yo le estoy llamando aquí A, y este vector pues puede ser como sea. Y después construimos su vector unitario, que le llamé aquí U gorrito, que tiene la misma dirección que este vector. Entonces, el vector A yo lo puedo representar de la siguiente manera. Va a ser igual a la magnitud de mi vector A, que simplemente lo escribí de esta manera, ya sin la flechita en la parte de arriba, multiplicado por ese vector unitario. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a poder representar cada uno de estos vectores que me representan la tensión de cada uno de los cables de la siguiente manera. La tensión del cable AB
pues va a ser igual a la magnitud de este vector, que simplemente lo escribo como t subíndice AB, multiplicado por su vector unitario, que es este que aparece aquí. Pero como aquí observamos, el vector unitario t subíndice AB es lo mismo que el vector unitario de este vector que va del punto A al punto B. Entonces, en lugar de yo escribir esta parte, voy a escribir esta otra. Y así para cada uno de estos vectores que nos representan las tensiones de los otros cables. Y por lo tanto, con esto ya tenemos la representación de cada una de las tensiones de los cables en términos de su magnitud, que justamente es lo que queremos determinar, multiplicado por su vector unitario. Pero cada uno de estos vectores unitarios, en base a la figura que tengo acá, yo ya los puedo calcular, ya que por ejemplo el punto A pues tiene coordenadas conocidas, también el punto B, y con estas coordenadas puedo construir el vector AB. Y ya que tenga este vector AB, pues puedo construir un vector unitario que va a tener esta misma dirección. Y así para cada uno de los otros cables. Entonces aquí ahorita me voy a hacer un poquito de espacio y voy a empezar ya a construir lo que he mencionado y a realizar cálculos. Bien, y voy a comenzar construyendo el vector AB, AC y AD. Pero para eso necesito saber las coordenadas del punto A, del punto B, del punto C y del punto D. Y de aquí de las figuras lo podemos determinar. Entonces para el punto A, si observamos, este punto se encuentra totalmente sobre el eje Z, por lo cual esto significa que la coordenada en X y en Y van a ser igual a 0. Y como este punto se encuentra por debajo de nuestro origen, entonces eso significa que en Z va a tener coordenada menos 115. Y aquí pues voy a estar omitiendo las unidades que en este caso son centímetros. Después, para el punto B, este se encuentra totalmente sobre el eje Y, por lo cual la coordenada en X y en Z pues va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener en X 0, en Y, como se encuentra en la parte positiva del eje Y, pues son 70. Y después en Z pues es 0. Ahora para el punto C, que tenemos acá, este se encuentra totalmente sobre el eje X, por lo tanto solo va a tener coordenada en X. Y la coordenada en Y y en Z van a ser igual a 0. Pero aquí en X se encuentra en la parte negativa. Y si observamos aquí tenemos 60, entonces va a ser menos 60, 0, 0. Y nos falta por último el punto D. Este se encuentra, o más bien tiene las siguientes coordenadas: 45 en X positivo, después en Y 65, pero este está en la parte negativa, por lo cual pues esto va a ser menos 65. Y por último en Z, la coordenada en Z es igual a 0. Ahora ya que tengo las coordenadas de cada uno de los puntos, pues puedo construir los siguientes vectores. El vector AB, es decir, el vector que comienza en el punto A y termina aquí en el punto B. Y este va a tener las siguientes componentes. Recuerden también que cuando tenemos una situación como esta, para encontrar las componentes de este vector, aquí, de acuerdo así como lo escribí, me indica que la cola de este vector comienza en el punto A y la punta del vector está en el punto B. Entonces las componentes pues van a ser de la siguiente manera. Primero vamos a tener la diferencia de las coordenadas en X, que va a ser X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1, en donde X2, Y2, Z2 me indican las coordenadas de la punta del vector. De hecho aquí lo voy a escribir: X2, Y2, Z2. Y X1, Y1, Z1 me indica las coordenadas de la cola del vector.
Y esto es lo que vamos a utilizar para construir cada uno de los vectores. Bueno, como yo aquí ya escribí el vector AB, el vector AC y el vector AD. Entonces lo que me hace falta, como yo ya tengo los puntos A y B, pues es etiquetarlos. Entonces el punto A, como es la cola, pues va a tener coordenadas x1, y1, z1, y el punto B, como es la punta de mi vector, pues va a tener coordenadas x2, y2, z2. Y ahora sí, sustituimos en esta parte. Entonces con esto tenemos que esto va a ser igual a x2, que en este caso es 0, menos x1, que también es 0. Para la siguiente componente tenemos y2, que es 70, menos y1, que es 0. Y para la tercer componente tenemos z2, que en este caso es 0, menos z1, que es menos 115. Aquí ya nada más simplificamos y la primera componente es 0, la segunda componente es 70 y la tercera componente es 115. Y con esto pues ya tenemos este primer vector, el vector AB. Y para construir los otros se realiza de una manera similar. Ahora vamos a tener el vector AC y de la misma manera, siguiendo esta expresión para calcular este vector, ahora el punto C pues va a tener coordenadas x2, y2, z2, ya que si observamos de acá de nuestro dibujo, pues este vector, la punta se encuentra en el punto C y de nueva cuenta la cola está en el punto A. Entonces siguiendo esta expresión, tenemos que este va a ser igual. Recuerden que B ya no lo voy a ocupar por el momento. Entonces ya nada más es A y C. Y tenemos x2, pero aquí x2 es igual a menos 60. Menos x1 que es 0. Y esto para la primera componente de este vector. Para la siguiente componente es y2, que en este caso es 0. Menos y1, que en este caso también es 0. Y por último, para la tercer componente es z2, y en este caso z2 es 0. Menos z1, y z1 es menos 115. Nada más aquí simplifico y me queda que este vector tiene las siguientes componentes: menos 60, 0, 115. Y con esto pues ya hemos construido el segundo vector. Y por último, para el otro vector, el AD. Entonces la flecha ahora se encuentra, o más bien la punta del vector se encuentra en el punto D. Entonces, pues aquí esto ya no lo voy a necesitar. Y ahora el punto D va a tener las coordenadas x2, y2, z2. Y A, que tenemos aquí, pues va a seguir siendo la cola del vector. Entonces con esto tenemos que este vector AD va a tener las siguientes componentes. Otra vez de acuerdo a esta estructura, la primera componente es x2 y aquí si observamos, pues ese es igual a 45 menos x1 y aquí x1 pues es 0. La siguiente componente es y2, que aquí es igual a menos 65, menos y1, que en este caso pues es igual a 0. Y por último, para la tercera componente, que es z2, aquí z2 es 0, menos z1, que es menos 115. Bien, pues ya nada más queda simplificar. Pero aquí si observamos, aquí yo me equivoqué, lo escribí AC, pero es el vector AD. Entonces, al simplificar esto, tenemos que este vector tiene las componentes 45, menos 65 y 115. Y con esto, pues ya tenemos nuestros tres vectores. Bueno, y estos resultados que hemos obtenido los voy a escribir de este lado. Voy a hacer un poquito de espacio. Bueno, pues vamos a continuar. Ahorita van a ver por qué omití en esta parte las unidades. Recuerden que todas las medidas que tenemos aquí están en centímetros,
pero pues no es necesario escribir esto por lo siguiente. Lo que vamos a hacer a continuación es construir los vectores unitarios que van a tener la misma dirección que el vector AB, que el vector AC y que el vector AD. Entonces, para construir estos vectores unitarios vamos a utilizar la siguiente expresión. Y decimos, si tenemos un vector y queremos construir un vector unitario que tenga la misma dirección que este vector que yo denoté como A, entonces para realizar esto se hace lo siguiente. Mi vector unitario pues va a ser igual a ese vector que llamé A entre la magnitud de este vector. Y si observamos lo siguiente, aquí nos vamos a dar cuenta de por qué he omitido las unidades. Por ejemplo, para cada uno de estos vectores, este va a tener unidades de centímetros. Y después, al dividirlo entre la magnitud de ese vector, pues este también va a tener las mismas unidades. Y como aquí tenemos una división, pues las unidades se van a cancelar. Y por lo tanto, este vector unitario no va a tener dimensiones. Y por eso es que aquí he estado omitiendo las unidades de centímetros. Lo que sí debemos de verificar únicamente es que todas las medidas estén en el mismo sistema de unidades. Si observamos acá, pues todo está en centímetros. Bien, pues de acuerdo a esto, ahora sí voy a construir los vectores unitarios que van a tener la misma dirección que estos tres vectores. De hecho, estos vectores unitarios, como acá tengo en color negro, los denoté. El vector unitario con la misma dirección que el vector AB es AB gorrito. Después para el siguiente es AC gorrito y para el último AD gorrito. Entonces vamos a construir cada uno de estos vectores unitarios. Entonces para esto, pues como aquí observamos, debemos de calcular la magnitud de cada uno de estos vectores. Y eso lo voy a realizar en este lado. Entonces voy a tener para el primer vector, para mi vector AB, que la magnitud, recuerden que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de mi vector. Entonces para este vector su primer componente es 0 y tenemos 0 al cuadrado más la siguiente componente al cuadrado, que es 70 y también al cuadrado, más la tercer componente y al cuadrado, es decir, 115 al cuadrado. Entonces tenemos al realizar las operaciones dentro de la raíz cuadrada, que esto es igual a la raíz cuadrada de 18.125. Y la raíz cuadrada de este número, aproximado a 2 decimales, tenemos que es igual a 134.63. Recuerden aquí una parte muy importante que acabo de mencionar. Esto lo he redondeado a 2 decimales. De hecho, todas las operaciones que esté realizando las voy a redondear a 2 decimales. Y eso lo voy a escribir acá para recordar. Pero esto es porque yo así lo elegí. De hecho, pues aquí ya depende de la aproximación que ustedes quieran utilizar, ya sea redondeado todo a 1 decimal, a 2 decimales como yo lo voy a hacer aquí, a 3 decimales o a 4. Bien, entonces dicho esto, de aquí en adelante todas las operaciones que esté realizando de una vez las voy a redondear a 2 decimales. Y tenemos entonces para la siguiente o para la magnitud de mi siguiente vector lo siguiente. De una forma similar a como calculamos aquí, pues va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de mi vector. Entonces tenemos menos 60 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 115 al cuadrado. Realizamos las operaciones dentro de la raíz cuadrada y tenemos raíz cuadrada de 16.825. Y la raíz cuadrada de este número, redondeado a 2 decimales, es aproximadamente igual a 129.71. Y finalmente para nuestro tercer vector tenemos que la magnitud pues es igual a la raíz cuadrada de 45 al cuadrado más menos 65 al cuadrado más 115 al cuadrado.
y esto es igual a la raíz cuadrada de 19.475. Y pues de una vez redondeado esto a dos decimales, tenemos que esta raíz cuadrada es aproximadamente igual a 139.55. Entonces, ya que tenemos estas magnitudes de los vectores, ahora sí voy a construir los vectores unitarios. Y tenemos para nuestro primero vector unitario AB, que este pues va a ser igual al vector AB de acuerdo a esta expresión, y nuestro vector AB es este que tenemos de este lado, con componente 0, 70, 115, y dividido entre la magnitud de mi vector. La magnitud del vector AB, que es esto que tengo de este lado, es aproximadamente igual a 134.63. Entonces esto lo voy a dividir entre ese número. Entonces aquí lo que queda pues es realizar esta operación, dividir cada una de las componentes de mi vector entre este número. Y pues el resultado de cada una de estas divisiones lo voy a escribir de este lado. Y pues ya lo voy a redondear a dos decimales. Entonces, esto va a ser aproximadamente igual a lo siguiente. La primera componente que es 0, la segunda componente que es 0.52 y la tercera componente que es 0.85. Y con esto pues ya tenemos este vector unitario. Y voy a realizar el mismo procedimiento para calcular los otros dos vectores unitarios que me hacen falta. Entonces tenemos el vector unitario AC, pues es igual, de acuerdo a esta expresión, a mi vector AC, que es el que tengo de este lado, y esto dividido entre la magnitud del vector AC, que es igual, o más bien es aproximadamente igual, a 129.71. Entonces esto entre 129.71. Y redondeando a dos decimales cada una de las divisiones, tenemos que esto va a ser aproximadamente igual al siguiente vector con componentes menos 0.46, 0, 0.89. Y antes de continuar voy a hacer aquí un poquito de espacio. Entonces, y tenemos que el vector unitario AD pues es igual a mi vector AD, que es este que tengo de este lado, y esto dividido entre la magnitud del vector AD, que es igual a 139.55. Y realizando aquí las operaciones y redondeando a dos decimales, tenemos que esto es aproximadamente igual al siguiente vector con componentes 0.32 menos 0.47, 0.82. Y con esto pues ya tenemos nuestros vectores unitarios. Entonces los voy a escribir de este lado, voy a hacer un poquito de espacio. Bien, y ya con esto voy a poder construir los vectores que nos representan las tensiones de los cables. La tensión del cable AB, que está dada de esta forma, la tensión del cable AC y también la tensión del cable AD. Lo único que hace falta es multiplicar la magnitud de cada uno de estos vectores por su correspondiente vector unitario. Y así tenemos para el primero, que este va a ser igual a la magnitud de este vector que multiplica a este vector unitario. Y esto significa que esta magnitud va a multiplicar a cada una de las componentes de este vector unitario. Y tenemos TAB por 0, pues sigue siendo 0. Para la siguiente componente tenemos TAB por 0.52, pues es igual a 0.52 TAB. Y para la última componente, de una forma similar, tenemos que 0.85 TAB. Y así, pues para los otros vectores. Entonces, ahora, este lo voy a multiplicar por el vector unitario AC, que es multiplicar esta magnitud por cada una de estas componentes de mi vector. Y tenemos que ese vector
tiene entonces las componentes menos 0.46 TAC, 0, 0.89 TAC. Y por último, para el otro vector, esta magnitud va a multiplicar a cada uno de estas componentes. Entonces tenemos 0.32 magnitud del vector TAD. La siguiente es menos 0.47 magnitud del vector y 0.82 magnitud del vector. Y con esto pues ya tenemos representadas las tensiones de cada uno de estos cables, en donde la magnitud TAB, TAC y TAD son las incógnitas que queremos determinar. Entonces aquí voy a seguir haciendo un poquito de espacio porque al final lo único que voy a necesitar es esto que tengo en color azul. Todo lo demás, lo que tengo de este lado, ya no lo voy a necesitar. Bien, y entonces aquí tenemos los vectores que nos representan las tensiones de los cables. Ahora, si observamos de aquí de nuestro sistema, tenemos otra fuerza, la cual es el peso de esta caja. Y si observamos este peso, pues apunta hacia abajo, por lo cual esto nos indica que únicamente va a tener componente en Z, pero hacia abajo. Es decir, la componente en Z va a ser igual a menos 500 newtons. Y con esto podemos construir el vector, que le voy a llamar vector W, que tiene componente en X 0, componente en Y 0 y componente en Z de menos 500. Y aquí sí van a ser muy importantes las unidades. Pues las unidades aquí de la fuerza que estamos utilizando son newtons. Aquí por el momento las omití, pero al final, ya que encuentre los resultados, pues debo de escribir para cada una de las fuerzas que yo tengo aquí la unidad de newton. Y por lo tanto estas cuatro fuerzas son las que están actuando sobre nuestro sistema. Ahora, como mencioné desde el inicio, la caja se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, debemos de aplicar lo que se llama la primera condición de equilibrio o condición de equilibrio traslacional, la cual nos dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema debe de ser igual a 0. Por lo cual, de acuerdo a esta condición, debemos de tener que al sumar estas cuatro fuerzas, nos debe de dar como resultado 0. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, pues esto es igual al vector 0. Y como estamos trabajando en un sistema de coordenadas tridimensional, pues este vector 0 pues va a tener las componentes 0, 0, 0. Y aquí pues esto es algo muy importante. Entonces pues voy agregando cada uno de nuestros vectores que tenemos en esta expresión. Y primero tenemos el vector TAB. Escribo sus componentes más el siguiente vector, que es el vector TAC. También agrego sus componentes. Después del siguiente vector. Y bueno, aquí ya no me va. Bueno, ya no va a caber, lo voy a escribir de este lado, que es 0.32 TAD, la siguiente componente, menos 0.47 TAD, y por último para la tercer componente, más el vector peso. Y esto pues debe de ser igual a nuestro vector 0, que tiene componentes 0, 0, 0. Ahora, como tenemos esta igualdad de vectores, significa que la suma de cada una de las componentes pues debe de ser igual a cada una de las componentes de lo que tenemos en el lado derecho. Con esto tenemos entonces que la primer componente de cada vector, que es esta y esta otra, pues deben de ser igual a 0. Y así para las otras componentes.
Y tenemos para este primer vector, como su primer componente es 0, no es necesario escribirla. Para el segundo vector, su primer componente es menos 0.46 TAC. Para el siguiente vector, la primer componente es esta. Entonces escribimos más 0.32 TAD. Para el otro vector, la componente 0, entonces no es necesario escribirla. Y ya esto va a ser igual a la primer componente de este vector, que es 0. Ahora, bueno, antes de continuar, a esta le voy a llamar ecuación número 1. Ahora vamos con la segunda componente de cada vector. Para el primer vector está su segunda componente, para el siguiente es esa, para este de aquí es esta, y para este es esto. Y esto pues debe ser igual a 0. Entonces lo voy escribiendo. 0.52 TAB. Para esta, como es 0, no es necesario escribirla. Menos 0.47 TAD, que es esta componente. Para esta, pues la segunda componente es 0, entonces tampoco la escribimos. Y esto pues debe de ser igual a 0. Y a esta le llamamos ecuación número 2. Ahora pues voy a agregar las terceras componentes de cada vector. Y tenemos lo siguiente. 0.85 TAB más 0.89 TAC más 0.82 TAD menos 500, y esto pues debe de ser igual a 0. Y a esta ecuación pues le voy a llamar ecuación número 3. Y si observan, pues hemos establecido un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas a determinar, las cuales son la magnitud de la tensión del cable TAB, TAC y TAD. Entonces aquí voy a hacer un poquito de espacio para resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora pues vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Y aquí pueden utilizar el método que más les guste o se les facilite. Yo aquí lo que voy a realizar es lo siguiente, voy a utilizar el método de sustitución. Y esto por lo siguiente. Si observamos en nuestra primera ecuación, tenemos TAC y TAD. También en la segunda ecuación tenemos TAB y TAD. Esto significa, o lo que podemos hacer de acuerdo a estas dos ecuaciones, de la primera ecuación, podemos despejar TAC en términos de TAD. Y de la misma manera, para la siguiente ecuación, podemos despejar TAB en término de TAD. Y con esto, pues lo que vamos a realizar o lo que se va a poder realizar a continuación es sustituir en la tercera ecuación. Y así únicamente vamos a tener una ecuación con una sola incógnita, que en este caso va a ser TAD. Y de esta manera, pues se nos va a facilitar resolver este sistema de ecuaciones. Entonces vamos a realizarlo. Y tenemos de la ecuación número 1, quiero despejar TAC. Entonces este primer término lo dejo en este lado de la igualdad y me queda menos 0.46 TAC. Y el otro término lo voy a pasar hacia el otro lado con su operación opuesta. Entonces esto va a ser igual a menos 0.32 TAD. Ahora, este número, menos 0.46, como se encuentra multiplicando en este lado, lo paso al lado derecho dividiendo. Y así tenemos que TAC es igual a menos 0.32 TAD entre menos 0.46. Ahora aquí simplifico realizando esta división y tenemos que esto es aproximadamente igual a lo siguiente. Recuerden que todas las operaciones que yo voy a estar realizando las voy a redondear a 2 decimales. Entonces el resultado de esta división al redondear a 2 decimales pues es igual a 0.70 TAD. Y esto
lo voy a escribir de este lado. De la ecuación número 1 obtuvimos, y a eso le voy a llamar ahora ecuación número 4. Entonces, como ya lo escribí de este lado, aquí ya voy a borrar. Entonces, continuando ahora de la ecuación número 2, como también ya había comentado, voy a despejar TAB en término de TAD. Entonces, este primer término de esta ecuación lo dejo de este lado de la igualdad. Y tenemos 0.52 TAB, y esto es igual. Este otro término lo paso hacia el otro lado con su operación opuesta. Entonces, como acá tenemos que este está restando, pues pasa sumando. Y así nos queda que es igual a 0.47 TAD. Ahora, para despejar por completo TAB, este número 0.52, como está multiplicando, lo paso al otro lado de la igualdad dividiendo. Y así tenemos que TAB pues es igual a 0.47 TAD entre 0.52. Entonces ya nada más queda simplificar y redondeado a 2 decimales, esta división es igual a 0.90 TAD. Y este resultado lo voy a escribir en este lado. Y a esa ecuación o este resultado le voy a llamar ecuación número 5. Entonces con esto ya puedo borrar esto que tengo de este lado. Y con esto entonces tenemos TAC y TAB en término de TAD. Y con esto que ya tenemos, lo que vamos a hacer es sustituir las ecuaciones número 4 y 5 en la número 3, esta que tengo de este lado, para que así la única incógnita que nos aparezca es TAD. Y tenemos entonces 0.85 que multiplica a TAB, pero TAB es aproximadamente igual a 0.90 TAD más 0.89 TAC, pero TAC es aproximadamente igual a 0.70 TAD, y el siguiente término lo vuelvo a escribir, que es más 0.82 TAD menos 500, y esto igual a 0. Y aquí voy a comenzar a simplificar realizando esta multiplicación y esta otra. Recuerden nuevamente que los resultados los voy a ir redondeando a 2 decimales. Y tenemos 0.85 por 0.90 es igual a 0.77. Esto pues redondeado a 2 decimales. TAD más 0.89 por 0.70 pues es igual a 0.62. Y también esto redondeado a 2 decimales. TAD más 0.82 TAD. Y de una vez este número 500, como se encuentra restando en este lado de la igualdad, lo voy a pasar hacia el otro sumando. Entonces nos queda que esto es igual a 500. Y si observan en el lado izquierdo de la igualdad, cada uno de los términos depende únicamente de TAD. Por lo tanto, pues ya aquí puedo simplificar. Realizo esta suma, 0.77 más 0.62 más 0.82 TAD. Esto es igual a 2.21 TAD. Y esto igual a 500. Y de esta última igualdad que he obtenido, pues ya puedo despejar TAD. Entonces este número 2.21, como se encuentra multiplicando de este lado, lo paso al otro lado dividiendo. Y así tenemos entonces, esto lo voy a realizar en este lado, que TAD es igual a 500 entre 2.21. Y al realizar esta operación nuevamente redondeado a 2 decimales,
esto va a ser aproximadamente igual a 226.24. Y por lo tanto, pues esta es la magnitud de la tensión de este cable, del cable AD. Bueno, entonces ese resultado lo voy a escribir de este lado. Esto ya no lo voy a necesitar. Y recuerden que como estamos trabajando con fuerzas y nos dan desde el inicio que el peso de la caja es de 500 newtons, pues esta magnitud de la tensión de este cable, pues también va a tener unidades de newtons. Y ya con este resultado podemos también determinar la magnitud de la tensión del cable AC y la del AB. Entonces, pues ya nada más es cuestión de sustituir en la ecuación número 4 y en la ecuación número 5. Entonces, sustituyendo en la ecuación número 4, tenemos que TAC es aproximadamente igual a 0.70 por TAD, pero TAD es aproximadamente igual a 226.24 newtons. Y al realizar esta multiplicación y al redondear a 2 decimales, pues esto es igual a 158.37 newtons. Y por lo tanto, esta es la magnitud del otro cable, de la tensión del cable AC. Ahora realizando lo mismo y sustituyendo en la ecuación número 5, tenemos que la magnitud de la tensión del cable AB es aproximadamente igual a 0.90 por esta magnitud, que es 226.24 newtons. Y al realizar esta operación y redondeado a 2 decimales, pues esto va a ser aproximadamente igual a 203.62 newtons. Y por lo tanto, con esto ya hemos obtenido la magnitud de la tensión de cada uno de los cables. Y ya con esto que hemos obtenido, si ya conocemos la magnitud de cada una de las tensiones de los cables, pues ya puedo construir o ya podemos construir cada uno de estos vectores. Lo único que necesitamos hacer es multiplicar cada componente como aquí nos está indicando. Aquí para este vector, la primera componente pues es 0. La segunda componente vamos a multiplicar 0.52 por esta magnitud TAB, que es la que tengo de este lado. También esta componente 0.85 lo voy a multiplicar por TAB, que es este número que tengo acá. Y así para los otros vectores, este vector TAC y el vector TAD. Entonces ya nada más voy a escribir los resultados, realizando las operaciones como acabo de indicar. Recuerden nuevamente que los resultados los voy a estar redondeando a 2 decimales. Y tenemos entonces que el vector del cable o de la tensión del cable AB es aproximadamente igual a lo siguiente. Para el siguiente vector tenemos, y para el otro, bueno amigos, entonces resumiendo, hemos obtenido la magnitud de la tensión de cada uno de estos cables y también sus correspondientes vectores. Y con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. De igual manera, si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Bueno, pero antes de despedirme, quiero invitarlos a que vean el siguiente video. En este pues ya voy a hablar de un nuevo tema, que es el producto punto, también llamado producto escalar o producto interno. Entonces voy a dar la definición de este producto y vamos a ver algunos ejemplos. No se lo pierdan. Y ahora sí me despido. Yo soy Humberto, este es el canal de Virtual y nos vemos la próxima.